Y es que seguramente no conoces estos datos o tal vez ya los conocías, pero no te acuerdas. Y es que si no lo sabías, Steam Deck no fue la primera que empezó con esta moda de ahora de los handheld PC o las consolas PC portables, como son la Steam Deck, la Lenovo o la Asus AliRogue. Este concepto se estaba popularizando ya desde el año 2020. Año que nunca olvidaremos porque todos los youtubers empezaron a jugar a Among Us, aparte de eso, la escasez de la PlayStation 5. Para lo cual empresas como Alienware, que sacaban su PC buque insignia en ese momento, en la CES 2020, la cual se parece muchísimo con la Lenovo y la Asus. Es como si fueran hecho una mezcla ahí directamente y hubiera dado este resultado. Pero es que no solo eso, sino que la estética era muy buena. Si te das cuenta, parece como lo llamaban ellos, UFO, que vendría siendo OVNI en español. Está muy chulo y además tenía muy buen potencial. No solo fue el único, sino que también Ryzen en ese momento empezó a sacar su querido portátil, que era un poco con truco porque era más pensado para lo que es el Game Pro y era más como un sistema Android, pero aún así era una cosa en ese momento fantástica en la cual podrían jugar, por ejemplo, los fans de Call of Duty Mobile y no tendrías que gastarte mucho dinero ni tampoco llevarte una consola pesada o el teléfono muchas veces para jugar, sino que directamente podrías jugarlo así. Eso sí, al final terminó evolucionando tanto que ya están y en los precios los encuentras muy baratos, muy bajos de precio, unos sistemas en los cuales puedes conectar tu propio teléfono y con ello jugar a cualquier juego que haya en Microsoft, en Steam, en Nvidia, en cualquiera de estas plataformas de juego. Y sí, aunque estas consolas no hayan tenido en su momento tanta popularidad ni se hayan podido llegar a vender hasta que llegó Steam Deck, que de hecho hay una competencia un poquito más dura que es con los chinos directamente, que sería la de OnePlayer, pero esa se deja aparte porque verás que soy el gris de esta Navidad y que ya te imaginabas con tu PC Master Race en el tren. Porque esa directamente tiene los precios un poco desorbitados. Sí que es verdad que tiene mucha más potencia, tiene mucho más recorrido, pero a la hora de el mercado y el precio no van tan de la mano. En este momento, dependiendo de si quieres lo más nuevo o quieres lo que ya ha salido hace varios años, podrás encontrar unos buenos precios. Pero lo que muchos no saben, y es que esto, aunque se llamen consolas, son unos PC, unos ordenadores portátiles que... Estoy hablando de estos ordenadores portátiles. No, estoy hablando de ordenadores portátiles con forma de Nintendo Switch. Sí, ya todos los conocemos, la Lenovo, la Asus AliRogue X y la Steam Deck, la OnePlayer, todos estos tienen ya una forma de consola portable al estilo Nintendo Switch. Pero lo que muchos no saben es que se puede usar también como si fuera un PC normal, para trabajar, para editar, para videoconferencias, para todo lo que quieras hacer y que pueda hacerse con un PC, lo puedes hacer directamente desde él. Ya que muchos piensan que al ser una consola directamente no podrás hacer nada. De hecho, en la Steam Deck, que es la que tiene su propio sistema que se llama SteamOS, que es la que comenzó, por decir así, la popularidad de este tipo de consolas, tiene su propio sistema que va muy bien para los juegos que no requieren anti-cheat, pero también puedes en ella instalar el OBS, hacer directos, grabar. Y como yo estoy haciendo ahora mismo en la Lenovo, grabándome y haciendo videos, editándolos y grabándolos desde ella misma, a la vez que también puedo ponerme a jugar después. O sea, son unas máquinas verdaderamente brutales que... Ahí perdonarán el desorden que tengo con los cables y demás, pero básicamente lo que hago es que por abajo le conecto el hub USB por aquí. Y ese hub es este que está aquí, que lo compré para la Steam Deck. Por eso les dejaré en los enlaces el correcto para esta consola, para que no tengan que hacer malabares como estoy haciendo yo. Directamente aquí le conecto la cámara, ¿vale? Para que grabe. Aquí tengo el micrófono. Aquí tengo para el USB del ratón, para conectarle el cable de red, cargarla, que es este de aquí. Y por aquí, por este cable, le estoy sacando la imagen para que vaya a 144 FPS en el monitor directamente. Y básicamente así estaría conectada. Y a la vez también serviría como PC de sobremesa para jugar y editar como estoy haciendo ahora. Que a día de hoy todavía hay mucha gente que no las conoce y que no le ve el precio. Que de hecho pronto bajarán su precio. Las tres que he dicho ahora,
porque lo que es Asus AliRock X acaba de salir, por lo cual hizo que bajara la Asus AliRock normal, y la próxima que ya se ha anunciado, que es la Lenovo Legion Go 2, va a ser la que va a hacer que la Lenovo Legion Go baje muchísimo de precio. De hecho, ya pueden encontrarse de segunda mano a un precio totalmente asequible, porque si lo comparas con un PC de sobremesa, que bien, para los que los tengan, está muy bien, pero para los que no los tengan, irá vendo comprándose con una de esas y a la vez pudiendo jugar en la calle, porque claro, si te pones a pensar, ¿para qué se compraría alguien esto? Evidentemente no es para que quiera jugar a 4K 60 frames en la calle. No, esto es porque, o en tu casa, porque en tu casa juegas con tu PC, sobremesa o con tu consola, y luego con esto podrías jugar en la nube, ahí sí, a máximos FPS y máxima calidad, o directamente sobre la misma consola en la calle. Claro, porque digo que es como si fuera un PC, porque mucha gente me ha escrito y tengo infinidad de mensajes, tanto a mí como a otros. No saben de que no es una Play, no es una Xbox, en la cual metes el juego y directamente tienes para jugar. No, aquí tienes que optimizarla, tienes que actualizar el driver, tienes que, igual que si fuera un PC, aunque el marketing diga que es consola, directamente olvídate de eso. Consola porque puedes jugar y tienen los joysticks y demás, pero de resto no es nada. A excepción de la Steam Deck, que intenta hacerlo con su SteamOS, pero evidentemente, como todos ya saben, no se puede jugar a juegos que no sean sin anti-cheat. Si son juegos retro o juegos normales que no con modo historia normal, pues pueden jugarlo perfectamente, pero a la hora que quieran jugar un Call of Duty en Fortnite no van a poder hacerlo y les va a tocar que instalar Windows 11 o 10 en su momento, y así sí podrán jugar a este tipo de juegos, perdiendo, por ejemplo, SteamOS, que da mejor calidad a la hora de que rendimiento y duración de batería, ya que no tiene tantos procesos como las. Eso sí, al ser un PC, puedes personalizarlo con los temas que quieras, con los juegos que quieras, con las aplicaciones que quieras, puedes hacer infinidad de cosas. Tiene una cantidad de cosas que puedes. De hecho, la comunidad ha desarrollado muchísimas cosas, como lo es poder conectar tus mandos en la Lenovo, por ejemplo, en el caso, a una impresión 3D que vende la gente por AliExpress o por de venta normal, o por Amazon. Y aparte de eso, también instalarle USB que te permite sacar hasta 4K 120 FPS. He visto yo en Amazon que puedes ponerle para esta máquina poder trabajar tranquilamente en un monitor, como lo estoy haciendo yo ahora, y a su vez también poder jugar a muchos FPS directamente de un monitor, consumiendo mucho menos de lo que consume un PC de sobremesa, simplemente con un poquito menos de calidad, pero puedes hacerlo y personalizarlo como quieras y jugar como quieras, cosa que no podría hacer, por ejemplo, en una Xbox o una Play. Ahora, la pregunta del millón: ¿cuál de estas tres es la mejor y cuál te comprarías? ¿La Steam Deck, la Asus AliRock normal, o la X, o la Legion Go, la normal, la 1, o la 2 que va a salir? No sé. Ahora sí, díganme en los comentarios, pero paso a explicarles qué punto importante para mí yo elegiría sin ninguna. Y es que si quiero jugar a juegos retro y no voy a jugar casi ninguno o ninguno juegos que sean con anti-cheat, la Steam Deck, además tengo un presupuesto corto y no quiero gastarme mucho porque va a ser algo secundario, solamente cuando viaje, sería la Steam Deck. ¿Por qué? Porque la Steam Deck puede jugar a juegos muy bien en SteamOS. Prácticamente tienes que tocar algunas cosas si son de mi amigo Jasparro o si son de Steam, prácticamente ya te hacen todo, pero de todas maneras tienes que estar mirando en foros y demás para optimizarlo al máximo, pero aún así podría jugarlo sin hacer muchas cosas. Pero si tengo un poquito más de presupuesto y quiero tenerlo todo, yo estaría ahora mismo entre la Lenovo Legion Go y la Asus AliRock X. La otra la descarto, bueno, también por el precio, ¿no? Porque si tienes un poquito más de dinero, pero no tanto como y quieres tener lo máximo, pero sin gastarte tanto, pues estaría en medio ahí la ROG Ali normal, aunque ya con la baja de precio de la Lenovo estaría haciéndole bastante competencia. Pero para el público, que yo creo que en general sería la Lenovo Legion Go, básicamente porque tienes los mandos que se pueden despegar y puedes llevarte en cualquier lado. Si tu idea es más tenerla en casa y prácticamente no moverte mucho, pues la Asus AliRock pues está más optimizada en el sistema que trae la propia Asus. Eso sí que es verdad, va mucho mejor de momento, a la espera que Lenovo reaccione. Esperemos que reaccione. Pero sí que es verdad que en cuanto a versatilidad
que es por lo que yo la elegí. La pantalla es mucho más grande, mucho mejor, me gusta muchísimo más. Y la diferencia entre la X y la otra es que no es mucha. Prácticamente pueden ver en unidad de comparación en la cual como mucho 2 o 3 FPS porque sigue siendo el mismo procesador. Lo único que cambia es la capacidad de la RAM y que tiene mucho más batería. El resto me parece mucho más versátil porque tiene 2 puertos USB. Yo utilizo uno para sacar el video y el otro para conectar los USBs y ponerla a cargar. Lo voy a estar mostrando ahí, lo pueden ver perfectamente cómo tengo conectado todo y a la vez está grabando como estoy grabando. Y el driver de AMD, no con el de Lenovo, pero va. Así que esto ha sido un par de cosas que no sabían, que seguramente no sabían. Déjenme en los comentarios si les gustó y qué opinan ustedes. ¿Por qué prefirieron X consola que le vieron para recomendarle a los que se vienen a unir a la comunidad cuál debería coger? Porque evidentemente, según tus gustos, según tus necesidades, pues puedes coger una u otra. O según tus capacidades, como sería del dinero. Así que los escucho en los comentarios y estaré hablando con ustedes y demás. No olviden suscribirse y darle like. Aquí tienes 5 segundos para darle este video que quizás te interese seguramente, ya que en él explico muchísimas cosas de la Lenovo y aparte de eso, también tendrás unos trucos ocultos que